12:10, normalmente es a 12:15. O sea que vamos antes de tiempo. Bueno, voy a hacer yo la presentación de quienes van a dar las charlas, y decidimos ponerle el nombre a estas charlas, que es Calefacción con pellet, una solución de futuro. Y la verdad es que venía en el coche y pensaba, creo que nos confundimos, porque es una solución de presente y de futuro. Lo digo porque como siempre está ahora mismo en el mundo de las alternativas que hay, están los cantos de sirena, de soluciones mágicas, de que llega el hidrógeno, de que llega el no sé qué, de que va a llegar, pero el tiempo pasa y el hidrógeno lleva siendo una opción 20 años y a lo mejor dentro de 10 todavía no es una solución, y menos para instalaciones de calefacción. Y el pellet es una solución que ya está súper estandarizada, que casi todos los que estamos aquí la conocemos, y que en algunos casos parece que esas soluciones es como que las nuevas van a arrasar, y nosotros lo que planteamos es que el pellet es una de las soluciones que va a estar como de las principales para el uso de calefacción. Solo unos datos y ya paso. Ahora que se habla de todo, de electrificar todas las demandas en España, en el 2021 el aporte de renovables a la red eléctrica fue más o menos el 40%. El consumo energético en electricidad es en torno al 20-23%. Eso quiere decir que las renovables aportaron en 2021 el 40% del 23%. Eso no llega ni al 10%. El 90% restante es no renovable. Gasóleo, gas, todo no renovable. Entonces también vamos a hacer todo renovable. Ahora parece que la Comunidad Europea dio ya un poquito marcha atrás en esas expectativas que tenía es que nada, a la vuelta de la esquina, 100% renovable Europa. Lo hizo de una manera un poco rara, o por lo menos el departamento de marketing no lo hizo nada bien, porque de repente el gas es verde, la nuclear es verde. Si fuese así de fácil, lo habíamos hecho hace 20 años ya, y ya éramos todo renovable. Pero bueno, sí que es cierto que hay que tener claro que no va a ser posible prescindir de esas tecnologías en los próximos 20 o 30 años. Entonces, sí hay que seleccionar las que menos. Otra cosa es que a lo mejor hubiese sido más razonable, en vez de que fuesen verdes, que fuesen amarillas, no verdes. Bueno, sin más, voy a dar la palabra a Francisco Álvarez, que va a dar la primera charla. Fran es socio y director de la fábrica de pellets EcoWar. EcoWar desde 2006. EcoWar es una fábrica que ya existía desde el año 87, 88, sí. O sea, de las primeras, o de la primera de Europa. De las tres primeras de Europa, sí. La primera fábrica de pellets de Europa. Y bueno, desde el 2006 Fran está peleándose con los pellets, por lo menos durante los primeros años. Ahora la pelea es menor. Y también desde hace un año también en el barco del clúster de la biomasa, que también se arrancó, está también en funciones de presidente y ejecutor. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por la presentación. Para mí es un honor que se me invite a una charla como ponente para explicarles la situación del mercado español del pellet. Y bueno, no voy a hacer contar batallitas del abuelo o pataletas, porque sí que somos de los primeros, entonces pues hemos vivido las fluctuaciones que podía tener este mercado cuando nadie conocía lo que era el pellet, al menos en España, ¿no? Que yo estaba en labores ejecutivas en planta, pero también a nivel comercial. Y claro, lo que me encontraba en la calle era, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué pienso? ¿O esto qué animal come o pienso? ¿No? O sea, bueno, hoy en día a nadie hay que explicarle lo que es el pellet, ¿vale? Afortunadamente, el pellet está socializado en todos los estratos de la sociedad, incluso pues, que queda más en el rural. Y bueno, y concuerdo con Daniel en que el título
es la solución del presente, o una de las soluciones del presente, con muchísimo futuro, ¿vale? Voy a hacer una breve presentación de cuál es la situación actual del pellet a nivel de un poco lo que conozco yo a través de las asociaciones en las que participamos o con las que colaboramos, que es el reciente constituido clúster que tengo también el honor de presidir. Colaboramos con Evion y también formamos parte de AproPellet, la Asociación Española de Fabricantes de Pellet. De ahí que la fuente de datos que use para esta breve presentación pues esté basado en el informe estadístico sobre producción y consumo de pellets que elabora Evion, un informe sectorial 2021 de AproPellet y la elaboración propia de los datos que manejamos en nuestro clúster, ¿no? Bien, en España estamos en una situación valle a nivel de producción y un incremento a nivel de consumo. En 2019 contábamos con una capacidad instalada de 1.800.000 toneladas, ¿vale? Un 7% superior al año anterior. Número de plantas eran 82 plantas, un 4% más que el año 2018, y una producción de 714.000 toneladas fabricadas frente a 675.000 de consumo. Como veis, y se repite en el resto de los años, hay un gap muy grande entre la capacidad instalada y el consumo. Las plantas de pellet y las plantas de biomasa en general aportan al sistema una carga base gestionada. Quiere decir que si hay más demanda, pisamos el acelerador y podemos producir más, y si no hay demanda, pues tenemos que estar aletargados en nuestras plantas y con una capacidad a disposición. Como suelo decir algunas, ahora se hablan de los ciclos combinados que están a disposición o centrales térmicas a disposición, nosotros también tenemos capacidad instalada a disposición. Bien, en el 2020 salieron 3 proyectos más de plantas, llegamos a 85, con una capacidad instalada de 2 millones y con menor producción, ¿vale? Menor producción en España, porque veníamos con unos stocks heredados de un invierno muy suave en el año 2019 y las plantas, algunas plantas estuvieron paradas, o sea, no estuvieron en carga todo el año o estuvieron paradas, y en cambio pues empezó a despuntar un consumo que había incipiente con el efecto COVID. Hubo muchas instalaciones de grandes consumos que pararon, pero el consumo doméstico, la gente que estuvo más tiempo en casa, se disparó también el mercado de la estufa, pues sí que hubo un repunte en el consumo, y que dado que las fábricas españolas estaban paradas o algunas con dificultad para encontrar materia prima, porque los subproductos derivados de la industria de primera transformación de la madera en el primer semestre del año se vieron afectados, pues entró de países terceros, ¿vale? Que ahora explico. El año que acabamos de finalizar, bueno, pues se estabiliza. La verdad que hay algunos proyectos que no cuajaron a nivel de plantas de pellet, se cayeron se volvió al estado del 19, por así decirlo. Fue un año de producción, porque hubo disponibilidad en España de materia prima gracias al boom del uso de madera en construcción, ¿vale? Pues entonces de la industria de primera transformación de madera en España produjo mucho subproducto disponible para ser densificado y convertido en combustible, ¿no? Y vino había una inercia también de producto de países terceros, que ahora veremos, que siguió entrando en nuestro mercado, ¿no? La previsión para el año 2022 es que entren en funcionamiento 2 plantas grandes, ¿vale? Que lleguemos a los 2 millones de toneladas fabricadas, con un incremento de un 6%, y que la producción y el consumo sigan de nuevo, que estén a la par, ¿vale? Un aumento de producción del 12% y un aumento del consumo en torno al 10%, ¿vale? 790.000 toneladas de producción nacional frente a un consumo de unas 806.000. Vale, como os decía, bueno, aquí no se ve muy bien, que es bastante pequeño, pero el año 2020 fue un año récord en producción para muchos países, ¿vale? Sobre todo en Alemania y Europa Central, debido a las cantidades ingentes disponibles de materia prima proveniente de una plaga que tienen las píceas
en zona centro, o sea, y el abeto, que es un escarabajo, que tuvieron que cortar fuera de periodo de turno mucha madera y que tenía destino o bien la exportación o bien la bioenergía, ¿vale? A medida que avanzó el 2020, pues la COVID-19 y las sucesivas olas, pues sí que se comprometió un poquito la disponibilidad de materia prima y sobre todo se interrumpieron producciones en países clave como es Alemania o es Polonia en cuanto a producción, y se alargó el invierno. O sea, tuvimos la famosa Filomena, tuvimos un marzo del 21 duro, lo cual dejó a las fábricas con poco stock a nivel contexto europeo, y ese aumento que os comenté antes de más consumo, porque la gente estaba más tiempo en casa y porque entraron grandes consumos, tanto de calefacción doméstica como de caldera doméstica como de estufa de pellet, ¿vale? Vivimos un inicio de campaña, esta campaña 21-22, con unas esperadas tensiones de mercado, ¿vale? Y hay países que sí que están sufriendo esas tensiones, como puede ser el caso de Italia. Para que hagáis una idea, Italia es un poco diferente al mercado español. Italia produce unas 400.000 toneladas de pellet y consume 4 millones o 4 millones y medio. Entonces, depende tanto de la importación, que sí que es mucho más susceptible de tener estas tensiones, ¿vale? Ahora mismo Italia, hace unas semanas, el pellet llegó a los 315 euros a puerta de distribuidor, y el saco a 5,70 euros, cuando en España ni se le ve ni se le espera. Hemos pasado una campaña tranquila, con unos stocks controlados y no ha habido esas tensiones, ni mucho menos. Sí que ha habido un encarecimiento muy pequeño en cuanto a los precios de venta y de entrega a cliente final, sobre todo debido al encarecimiento de los costes energéticos de la parte de producción y al encarecimiento del transporte, y un poco también al encarecimiento de la madera en origen, ¿vale? De la madera, pues este boom de madera en construcción, este boom que España está exportando madera para otras partes, el boom de que Rusia ha dicho que a partir de enero de este año no se exporta madera en rollo, sino solo tiene que ser todo el producto elaborado o semi-elaborado, pues está reorganizando el mercado de la madera a nivel europeo, y sí que ha habido tensiones en el precio, ¿vale? Afortunadamente, el pellet sigue siendo una alternativa estable, la más barata y la más estable en los últimos 12 años, con una variación de en torno a un 4% en el precio, hacia arriba o hacia abajo, y lo que da y aporta una garantía al usuario final de que no va a tener sorpresas en su factura a final de mes, ¿vale? Os comentaba un poquito cómo funciona España a nivel de producción y a nivel de mercado. Nosotros recibimos producto de nuestra vecina Portugal, ¿vale? Y lo recibimos cuando Portugal no es capaz de colocar el pellet industrial en Inglaterra, en co-firing, ¿vale? Desde que Inglaterra se ha salido de Europa, pues tiene una política un poco distinta de acuerdos comerciales con la otra parte del Atlántico, y está recibiendo pellet de la otra parte del Atlántico, y Portugal pues tiene un exceso de producción que intenta colocar en la vía doméstica. Desde mi punto de vista como director de Cowar, con punto de vista como experiencia en cuanto a sostenibilidad y una opinión sobre el mercado, nosotros entendemos que el pellet no tiene que viajar tantos kilómetros, ¿vale? Porque comprometería un principio de sostenibilidad. De nada vale tener un pellet en Brasil que cumpla todos los sellos de certificación y que tenga los bosques como un vergel, si después todo lo que ahorramos, todo el CO2 que capturamos, todo ese árbol que plantamos, mejorando el ciclo de aprovechamiento de la madera, lo echamos por una chimenea de un barco o tubo de escape en transporte de miles de kilómetros, ¿no? Que cuando llega el producto a Europa. Entonces, bueno, la filosofía de empresa y la filosofía de cómo entendemos nosotros el negocio es una energía de kilómetro cero, y el pellet se fabrica, por lo menos en nuestro caso, en Galicia y para Galicia, o como mucho el noroeste de España y el norte de Portugal. Sí que España, cuando veáis el balance de producción frente a consumo, la zona catalana, fábricas que están posicionadas en la zona de Cataluña, zona de Aragón,
incluso puede llegar hasta Burgos, son muy susceptibles de captar producciones y paquetes de producción, sobre todo en contratos prestacionales, fuera de campaña de calefacción, para enviar a Italia, como decíamos, que es netamente importadora, o incluso a Francia, donde el mercado rompió y el mercado se fue de cualquier previsión y tenía que ajustar esa nueva demanda, pues ajustar a una producción interna, ¿vale? Entonces sí que ha sido también netamente importador de producto y sí que afectó al mercado interno español, ¿vale? O sea, las fábricas españolas, donde no hay una cultura de mercado prestacional, o sea, que un distribuidor compre producto en mayo o en junio, sino que espera a que llegue la campaña, pues las fábricas nacionales grandes, pues a veces tenemos que hacer paquetes de producciones que enviamos a mercados que sí que tienen esa cultura de prestacional, ¿vale? Sobre todo Italia. A nivel de lo que nosotros tenemos en nuestros datos, y ahora hablo como Apropellet y como datos recogidos en el informe de Bioenergy Europe que representa Bevion en España, bueno, pues encontramos que en los últimos años Italia está recuperando la demanda, ¿vale? No es tan fuerte como tenía a nivel de estufas, no es tan fuerte como venía teniendo, pero sí que está empezando a recuperarse. Francia ha crecido un 50% y España en torno a un 40%, ¿vale? A nivel de calderas, bueno, ya hablarán ponentes que vienen después. A nivel de calderas, Alemania se ha desmadrado. Lo de Francia es una locura también, y Austria pues también va al nivel. Deciros que en España salimos en la estadística de chiripa, ¿no? Como la ley como la reforma laboral, la hemos aprobado de chiripa. Pues es más modesta. ¿Y por qué España no va al mismo ritmo que los demás? Bueno, pues mi visión es que no tenemos un programa de incentivos tan ambicioso como tienen el resto de países, ¿vale? Alemania, Francia, Austria, ahora Italia, están apostando por la biomasa como una forma de cumplir con los compromisos de reducción de emisiones, como una forma de cumplirlo inmediato, no dentro del 2050, es decir, lleguemos, o sea, lo están haciendo ya sus deberes paulatinos de tener que llegar con un programa, con un proyecto energético de país. Y yo creo que aquí estamos dejando las asignaturas para la recuperación de verano, para ver si aprobamos en septiembre, y intuyo que nos quedará alguna asignatura para el siguiente curso, sin hacer. Porque no todo es, como bien decía Daniel, no todo es electrificación, no todo es movilidad, no todo, o sea, la movilidad va a tener una demanda eléctrica que otros países ya se están aventurando a esa problemática y dicen, oye, si nosotros versamos toda una vivienda a demanda eléctrica, ¿cómo tenemos que dimensionar nuestras redes de distribución? ¿Qué parte de la energía que consume un hogar podemos convertir en demanda no eléctrica? Bueno, pues Francia lo tiene clarísimo, dice, la biomasa. Entonces, incentiva la biomasa para dejar capacidad de red o capacidad de distribución para esta electrificación de la sociedad, sobre todo la movilidad. Imaginaos que a lo mejor nos están metiendo el coche eléctrico y lo estamos viendo en esta feria, pues como la única opción. Y si todos dentro de 10 años tendremos un coche eléctrico en casa, pues tendremos que sumar una potencia eléctrica a mayores, que si tuviésemos una tecnología eficiente, como es en algunos casos la aerotermia, pues sumas otra potencia a mayores, y eso es reserva de capacidad de red, ¿vale? En España no tenemos proyecto de país para esta red de distribución. No está contemplada la apuesta por el aumento de la distribución, ni tenemos una política de generación distribuida tan agresiva como se debería, ¿no? Bien, ante este boom de demanda generada en Europa, decimos, uy, lo de siempre que decíamos, oye, ¿y habrá pellet para todo el mundo? Bueno, pues puse esta transparencia, esta diapositiva, para deciros que son países, España sí que tiene mucha capacidad de respuesta, porque tiene mucha capacidad instalada no aprovechada, pero el resto de países pues reaccionan muy rápido a esas tensiones, se adaptan muy bien
y ya tienen pues estudios de sensibilidad de cómo va a afectar la demanda en los próximos años, y en función de esa demanda pues vehiculan proyectos industriales de elaboración de pellet doméstico, en este caso, o pellet tipo A1, A2 certificado, y Alemania pues tiene previsto en 2023 800.000 toneladas más de producción propia, Francia 1 millón de toneladas de aquí a 2025 y Austria 350.000 toneladas para ya este mismo año, para 2022. Breve, las conclusiones. Los fabricantes de pellet de España tienen capacidad suficiente para absorción de un incremento de demanda, o sea que os animo a seguir instalando y mucho, a pesar de esta coyuntura actual de costes y de materia prima, ¿vale? El pellet español es un pellet de calidad y está prácticamente certificado en plus en su totalidad. Estamos por encima del 90% de las plantas que tenemos, estamos certificadas. Ha habido un gran incremento de potencia instalada de estufas y calderas, pero el sector del pellet ha respondido con sobresaliente esta demanda, sin generar tensiones de suministro y sin alterar ese efecto especulativo que podría haber en otras zonas como en Italia, de que los precios siguen siendo estables, ¿no? ¿Qué retos tenemos para seguir creciendo como sector? Pues, por supuesto, en España seguir incrementando la demanda. Necesitamos unos incentivos nacionales equiparables con el resto de países. Me encantaría que en España tuviésemos la campaña de adiós de gasóleo como hay en Austria. Y debemos, nosotros ya como empresa ya lo hemos hecho, ir por el camino de la sostenibilidad y la garantía sostenible del recurso. Hay un nuevo sello que te garantiza el recurso que usas, que tenga una fuente sostenible, poder medir la huella de carbono y darle la oportunidad al cliente de decidir no solo por precio, sino por gases de efecto invernadero evitados en el consumo. Nada más, muchas gracias por vuestra presencia. Y me encanta ver que las jornadas de biomasa son las que tienen más aforo. Pues sí. Así que si me permitís os voy a hacer una foto. Pues sí, con lo complicado hoy en día que es que la gente se desplace y esté en los sitios y que la verdad es que sí. Yo creo que, gracias Fran, hablaba Fran de las ayudas en otros países, porque siempre tenemos la sensación de que en España, en Galicia, recibimos muchas ayudas. Pero en este campo concreto no es un tema de ayudas, estamos subsidiados en España para esto. Es que en toda Europa tienen claro que esto tienen que poner dinero para incentivarlo, para sustituir y para movilizarlo y para que sea rápido. Porque si no, a ver, un parque de calderas de gasóleo, concretamente en Galicia, que es de las regiones de España donde más gasóleo se usa para calefacción, la que más, en términos absolutos, la que más, no ni siquiera proporcionalmente. La red de gas aquí llega donde llega, el gasóleo es un combustible al ritmo que se sustituye ahora mismo. Yo creo que puede pasar 100 años hasta que se elimine el gasóleo. Bueno, ahora la siguiente charla la va a dar Diego Fernández. Diego también es como Fran de la hornada del pellet del principio. Del 2006, somos de la hornada 2005, 2006. Y bueno, y ahí empezó con las calderas de pellet, a tener vínculos con Ocofen desde Misión Cero y a ser, bueno, pues a pelearse también, desde el inicio, a pelearse también para poder empezar a meter las calderas de pellet automáticas, cosa que aquí en ese momento era algo muy residual, no existía, el mundo de la estufa ya estaba implantado, pero el mundo de la caldera automática no. Entonces empezó, bueno, pues se empezó con calderas de carga manual, que es lo que había, los sacos, después poco a poco se fue evolucionando y se tendió, hubo posibilidad de pasar a los silos grandes con carga neumática. Bueno, y después de empezar, unos añitos después, desde Ocofen se decidió crear Ocofen España. Entonces, con Ocofen España como filial, participada fundamentalmente por Ocofen Austria, contó con la gente que llevábamos en Misión Cero para participar en esa empresa, en Ocofen España como filial. Entonces, Diego es socio de Ocofen España y director comercial también de Ocofen en España. Tú te vas a ir después, ¿no? Sí, yo vale, me tengo que ir muy rápido.
Entonces, nada, empezamos con una breve presentación. Yo creo que todos los que estáis aquí nos conocéis a Ocofen desde hace años. Algunos fue muy grato verlos hoy, como Alfonso, que fue la primera caldera grande que instalamos en 2008 más o menos, y fue la primera piscina municipal en Galicia que se calefactó con pellets. Y está funcionando a día de hoy, da gusto oír. Y viene y es amigo. Entonces, vamos a ver un poquito ahora lo que es la evolución ya de Ocofen en sí. Ocofen es una empresa familiar fundada a finales de la década de los 80. Actualmente cuenta con 450 empleados, pasó de empresa familiar a una multinacional. En relativamente pocos años hizo toda esta transición. El 96% de su producción es exportación a 27 países. La producción de 25.000 calderas año es un decir. Para este año tienen preparada 45.000 calderas en producción, con una ampliación de 33.000 metros cuadrados de superficie de producción. Y actualmente tiene más de 200.000 calderas trabajando en Europa principalmente. Tiene otros mercados como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, pero principalmente su mayor mercado es Europa, y los crecimientos que decía antes Fran, de Francia, Alemania, han hecho que todavía repunte más las calderas. Estas son las sedes que tiene Ocofen en Europa. Una de ellas, por suerte, está aquí en Galicia. Esperemos ir creciendo poco a poco con el mercado. Como decía Fran, todos los países ya están haciendo los deberes de cara al 2050, nosotros vamos un poquito retrasados, pero estamos convencidos que con toda la tendencia energética que hay, el incremento del mercado y la evolución del mercado va a ser grande en los próximos años, seguro, sin duda. Por parte de Ocofen, ¿qué ofertamos? Pues no solo ofertamos productos y servicios. Intentamos que tanto nuestro servicio como los productos sean de alta calidad desde el final de la década de los 90. Aquí veis el primer catálogo de una caldera de pellets del mundo. Es la primera caldera de pellets del mundo en un catálogo. Esta fue en el año 90. Y obviamente en aquel momento había que quemar astilla, la briqueta y un combustible nuevo que un loco en Austria había visto, que era el pellet. Entonces, la visión que se tuvo de futuro. En el año 97 se certificó la primera caldera del mundo de pellet. Entre comillas, es el inventor de la caldera de pellet. 2003, primera caldera de pellets de condensación. No sé por qué está en inglés esto. 2012, primera caldera con producción eléctrica. Ahí fuera tenemos un stand del Instituto As Mercedes del FP de Lugo, que tiene una caldera con producción eléctrica, con una producción de 1 kilovatio eléctrico. Es muy poquitas en España y una de ellas está aquí en la feria. Después, si eso, nos podemos acercar a verla. Evolucionó las tecnologías de condensación, presentó la primera caldera de pellets con tecnología de condensación y depósito de inercia incorporado y agua caliente y hidráulica incorporada. Y actualmente tiene una evolución en lo que es el soporte a la electrificación de viviendas a partir de calderas de pellet y reducción de emisiones de partícula volátil por partícula fina en las calderas Zero Flame, que es una nueva tecnología patentada por Ocofen. Bueno, aquí vemos lo que es el paquete eléctrico, que lo podríamos ver, este mismo paquete eléctrico que está ahí, lo podríamos ver en el contenedor, en la entrada, entrando a la izquierda está el contenedor, y ahí están las baterías, paneles fotovoltaicos y caldera con motor Stirling. Los productos a los que nos dedicamos a día de hoy son productos desde 4 kilovatios hasta 250 kilovatios. Podemos ampliar hasta unos 500 kilovatios en equipos en secuencia y cascada. Principalmente en nuestro mercado es vivienda unifamiliar y sector terciario de mediano tamaño, no el gran tamaño. Y en el mundo ahora mismo hay unas 200.000 calderas de Ocofen trabajando. Desde hace también 5 o 6 años tenemos calderas de aire para calentar locales diáfanos o negocios o pequeñas naves. Desde nuestro punto de vista, ¿cuál es el futuro? El que decía Francisco lo decía, claro, el futuro es adiós gasóleo realmente, fuera gasóleo, adiós gasóleo. Sería, con perdón de la palabra, la leche que nosotros viésemos que Galicia sea pionera en eso. O sea, es algo que tenemos que ponérnoslo un poco como deber.
de ser la pionera en el adiós gasóleo, como fue en Austria, la Alta Austria, después lo siguió a Francia, después lo siguió Alemania, Dinamarca, todos los países de Europa siguen en esa tendencia. Aquí vemos una visión energética de evolución desde el 2020 hasta el 2050 con el hito del 2030 y vemos siempre en la parte de mayor contribución energética a la biomasa, ya lo es a día de hoy, pero el crecimiento, vemos mucho que crece la geotermia de baja entalpía, vemos mucho que crece la solar, obviamente la solar tiene que crecer, la fotovoltaica principalmente, la tecnología es conocida y fácil, pero la biomasa vemos que sigue copando el 50% de la producción del mix energético europeo de aquí al 2050. Como decía Fran, ¿hay madera suficiente, hay pellet suficiente? Bueno, pues hemos visto sorprendentemente este año especialmente que el mercado se ha adaptado de una forma rapidísima. Países como España ha producido muy bien, Francia ha producido gran cantidad de pellets y vemos que las superficies forestales son tremendas en Europa. Europa al 44%, España al 32%, pero si nos venimos a Galicia se dispara la cifra. De cara al cambio de calderas, vemos aquí los parques de calderas de gasóleo que hay actualmente en la Unión Europea. Francia 4 millones, Alemania 6 millones, España 800.000. El 800.000 de España hay que entrecomillarlo. En Francia y en Alemania todas las instalaciones se dan de alta en industria. En España las instalaciones de los años 80 de viviendas unifamiliares hay muy pocas dadas de alta en industria. Entonces hay muy pocas calderas cuantificadas, pero aún así hay 800.000 calderas que hay que cambiar en los próximos 20 años. Estamos hablando de 40.000 calderas que no son susceptibles a cambio de bomba de calor, son susceptibles a cambio de biomasa, pues son instalaciones que trabajan a alta temperatura, con viviendas poco aisladas, radiadores. Tienes que estar trabajando entre 60 y 80 grados continuamente. Entonces, el futuro, desde nuestro punto de vista, pues lo tenemos bastante claro, es pellet por gasóleo. El pellet tiene que ganar la partida al gasóleo. Tenemos que irnos a pellets de máximo confort. No puede ser que el usuario de una caldera de pellets sea esclavo de una caldera de pellets. Hay que trabajar en la línea de máximo confort. Y tenemos que irnos a pellets sin emisiones de partícula fina. La partícula fina a día de hoy no es importante, y menos en Galicia, con las quemas de rastrojos que hay, que más partícula fina que eso no emite nada. Pero sí que es una tendencia que es un punto débil de cara a los combustibles sólidos que tenemos que ir solventando y las tecnologías de los fabricantes están solventándolo poco a poco. Bueno, sin más, lo que hay que hacer es luchar contra el cambio climático y luchar contra ese cambio de gasóleo, eliminando el gasóleo del 90% de las viviendas, que es sumamente simple, quitar una caldera, poner otra. Aquí hay instaladores que lo han hecho cientos de veces y es una cosa fácil, rápida y con las ayudas que va a explicar después Dani, económica además. Gracias, Diego. Yo no sé, en principio, Juan, ¿no? Vale. Sí, después, primero Juan y después Reinhard. Si salían ahí 800.000 calderas de gasóleo, eso son cifras que se cogen. Seguramente esas cifras son bastante mayores, porque eso es sí, de lo que se puede contabilizar. Las que no están dadas de alta, pues seguramente esas no están ahí contabilizadas. Vale, pues entonces va a hablar ahora Juan Garrido de Lignus, que una empresa de distribución de pellet especializada en el suministro de granel y empresa desde yo creo que es 2011. Antes hablaba de que desde el 2006 hasta el 2011 las opciones que había para carga neumática con silos pues eran muy limitadas, la verdad. Al principio yo recuerdo las primeras calderas con silo, que traíamos un camión, alquilábamos un camión que venía de Asturias, de una empresa que lo podía tener porque era una empresa con capacidad que decidió invertir en un camión, aunque lo usaba una semana al año. Entonces nos traíamos el camión,
lo alquilábamos unos días y concentrábamos todas las cargas para hacerlas del tirón y se volvía. Entonces hubo un año que el camión, la empresa era una empresa constructora que tenía capacidad. Un minuto. Sí, no, perfecto. Estás adelantándome tu información. Vale, ibas a hablar tú de eso. Vale, No, era como que en esa empresa hubo un invierno que era una constructora que quebró, el camión se quedó inmovilizado, entonces no podíamos servir. Entonces nos pasamos medio invierno cargando los silos de carga neumática con los sacos a mano. Y entonces en ese momento surgió la necesidad de crear una empresa para sustituir al camión que alquilábamos, y esa empresa pues fue Lignus, que ahora tiene 4 camiones, hace un servicio mucho más... bueno, ahora habla Juan de Lignus como gerente de la empresa. Muchas gracias, Daniel. Bueno, moitas gracias a todos por asistir. A verdade é que é unha oportunidade para ensinar un pouco a labor que desarrollamos en Gescalor. Como decía Daniel, levamos dende o 2011 apostando pola distribución certificada da biomasa. Comezamos con un pequeno camión de 11 toneladas e a medida que as instalacións iban aumentando e iban apostando pola biomasa, pois fomos incorporando a nosa flota outros camións, distinta tonelaxe, pero adaptándonos tamén un pouco pois ás características da orografía que temos aquí en Galicia, que non é o mesmo Galicia que Castilla ou que Madrid. Entonces aquí hai moitas aldeas, moitos recunchos, e todos os camións teñen que facer unha labor un pouco de reparto casi tipo panadeiro. Entón, bueno, vou falar un poquinho do que é a distribución de peles co sello de certificación en Plus. No noso caso, levamos certificados desde o comezo de que se implantou o sello en España. Apostamos ao 100% pola calidade. Un pouco a nosa filosofía base un pouco no traballo ben feito, as cousas ben feitas, o compromiso cos clientes e cos proveedores. Afortunadamente, hoxe en día, todos os fabricantes de Galicia están certificados, iso que tamén garante que o produto que chega a casa do cliente é de calidade, e isto tamén como que quita moitas dúbidas de que pasa co produto, como nos van levar a casa, isto como se leva, ten que vir os sacos, bueno. Entón, un poquinho de divulgación tamén, que isto é un sistema de transporte sinxelo, similar ao que reparte o gasóleo, con sistema de cisternas presurizadas, con aire. Ben, cada día pois intentamos mellorar un pouco tanto na logística como na organización. Ao principio tiñamos que dar un prazo de casi 15 días pois para facer unha entrega, porque claro, organizar as rutas do camión era bastante complexo, pero a medida que as instalacións tamén aumentan en todas as provincias, isto tamén nos era máis traballo, pero nos dá unha ventaxa que nos deixa organizar mellor as rutas. Entón, podemos optimizar o que é a logística facendo entregas moito máis rápidas. Hai casos de facer entregas incluso no mesmo día, porque, bueno, o cliente que nos chama, oye, mira que estou me quedando sin pele, olvidouse de mirar, e coincide que o camión está pola ruta, por esa zona, e incluso podemos entregar no mesmo día. Eso, bueno, dá tamén certa tranquilidade ao cliente de que, bueno, que é un servicio que está establecido, que de garantía, e que non corre o risco de que mañán desaparezca o servicio e que se queden sin produto, sin pele. Entón, bueno, un pouco a nosa operativa, como falamos antes, estamos certificados. Isto tamén é importante a hora de que o cliente reciba un produto certificado, porque que a fábrica certifica o produto á súa porta non quere dicir que lle chega ao cliente certificado. Se non tes un mecanismo que certifica a distribución, xo pode levar unha grúa con Big Bag, podese mollar, é dicir, hai que ter unha cadea de garantía para cumplir coa normativa. Solemos facer un chequeo tamén das instalacións para ver realmente se
hai unha normativa en plus de recomendacións para as instalacións, vale, que fala un poquinho de como se deben facer as instalacións para que o produto, cando sea entregado na casa do cliente, cumpla con esas características de certificación. Distancias máximas de cargas a poder ser hasta 10 metros de distancia, é dicir, que desde o camión desde onde estaciona hasta o silo, que se pode manter unha distancia de hasta 10 metros, perfecto, porque o pellet sufre moito menos durante o suministro. Logo veremos un caso aí que, bueno, estamos facendo suministros incluso hasta 45 ou 47 metros de distancia. Son bastante excepcionais, pero bueno, tamén facemos un esforzo para que a xente que non ten esa característica na súa vivenda de cercanía, que o camión chegue xusto á porta, se poida tamén disfrutar e poder apostar por unha enerxía como a biomasa, inda que estexa a 40 metros ou a 45 en algún caso. Entón, bueno, como decía, a recomendación en plus, o ideal é, bueno, que as tuberías de carga sexan lisas, metálicas, con tomaterra. Os acoplamentos están estandarizados, non estorcen, todezados. Hoxe en día todos os suministradores de caldeiras e de equipos de silos cumplen con esta normativa. Logo, por tema de seguridade, os accesos ao conexionado das mangueiras cando se van a facer o silo, vamos ver aquí, que estexa a unha altura cómoda para que o camión, o chofer, cando vai a facer a maniobra, non, como vedes na imaxe do lado, teña que subir a unha esqueira co risco de caer de unha altura e sufrir un accidente laboral. E despois tamén falaba un pouco do sistema de tuberías, como vemos aquí, que deben de ser lisas. Que pasa? Na segunda imaxe non se ve moi ben. Aí vese que meter unha tubería de ventilación corrugada, isto que falle durante a carga, o pellet rompe. É dicir, que entón, este tipo poñevos un exemplo para que vexades que as recomendacións o que fan é un pouco garantizar que o produto se entregue coas características de calidade do N plus A1 neste caso. Como as bocas de carga de sujeción, que a veces non se sujetan ben e poñense un pouco un pouco daquela maneira. Entón, bueno, un poquinho as recomendacións por parte de isto tedes todo na páxina de En Plus, un poquinho falamos aí das recomendacións, e incluso os pobres fabricantes de caldeiras e os distribuidores de caldeiras fan sempre unhas recomendacións de como executar as instalacións para que un pouco cumplan coas recomendacións. E logo a nosa ferramenta de traballo, para nós a primeira máis importante é o noso equipo humano, os chóferes e o persoal que manexa os camións, reciben unha formación anual, gustanos que estexan sempre preparados, cos equipamentos dos EPIs. Esta é unha parte moi importante, xa que son a cara visible da empresa co cliente. Esta é unha aposta que sempre é prioritaria para nós. Logo, os vehículos de reparto, que son camións fabricados única e exclusivamente para este fin, non traballan unha presión moi pequena, de 0,5 bares de presión, pois para garantir que o produto chegue certificado ao silo. E logo tamén o tema dos provedores que falamos, que afortunadamente hoxe en día pois os produtores de Galicia están todos certificados, co que tamén isto nos dá certa tranquilidade a hora de que o cliente lle entreguemos o produto certificado. Bueno, sempre ven produto de fábricas que non están certificadas, pero bueno, este é un mercado libre, ao final, bueno, a xente tamén é libre de comprar, non? Tanto produto bo como malo ou non tan bo. E, bueno, como vos falábamos, a día de hoxe temos aí unha flota de 4 cisternas, dende a máis pequena de 12 toneladas a máis grande que leva 19, todas están compartimentadas, vale? É dicir, que podemos levar lotes diferentes de distintos fabricantes, é dicir, podemos cargar en distintas fábricas, como de feito facemos, pola logística cando nos lo permite, e isto podemos descargar produto e levar unha trazabilidade, se en algún caso hai un problema co produto por calquer motivo, sempre podemos facer unha trazabilidade dese lote que se cargou, onde se cargou, de que lote corresponde, pois, en caso de ter que retiralo, dispoñemos tamén dun vehículo
que fai o servicio de aspiración, vale? Isto tamén é importante, afortunadamente fai moito tempo que non facemos un servicio de retirada de produto por un problema de calidade, senón que por outros problemas de entrada de agua nun silo, pero temos ese servicio porque pensamos que é complementario e necesario, para que a xente, oye, pois, no momento que haxa un erro ou por un motivo dunha instalación, haxa que retirar o produto, temos esa ferramenta para facelo. E logo tamén temos un pequeno camión plataforma pois para o reparto de palets, sobre todo para palets paletizado para entrega a casa do cliente, e como falábamos, temos unhas rutas preestablecidas por Galicia, entón, dependendo un pouco da ruta onde estexe o cliente, pois, programas todas as semanas, hai unhas rutas, pois, Lugo, Orense, traballamos máis na zona atlántica, porque é onde máis instalacións hai, pero, bueno, entregamos en calquer punto de Galicia. Outra cousa importante tamén, no tema dos camións, que todos están dotados con as básculas calibradas e homologadas, que pasan unha calibración e homologación bianual, porque, claro, te vai a entregar ao cliente 2 toneladas e teñen que ir 2 toneladas, non pode ir a ollo. Entón, hai que entregar un ticket de báscula para que o cliente tamén se senta tranquilo. Oye, mira, metiches 2.500 kilos, pero como sei que son 2.500? Bueno, pues hai uns tickets das básculas que están calibradas e certificadas. E tamén, bueno, isto tamén non lo obliga a parte da certificación, porque pasamos as auditorías anuais, nas que temos que xustificar todo este proceso de trazabilidade e de lotaxe. O camión sale de fábrica con 10 toneladas e ten que repartir 10, non pode repartir 9, ni, bueno, pode repartir 9, pero hai que xustificalo cos tickets e máis cas trazabilidade. E, bueno, aquí fala vemos aquí un poquinho as características dos camións, bueno, as básculas que falamos, as impresoras de tickets. E, bueno, un caso aquí que se ve un poquinho mal, pero, bueno, ves o camión aí, que hai unha distancia de carga casi de 38 metros, con desnivel casi de 15 metros. É dicir, que vexades que en casos extremos, un caso, somos capaces de cargar un silo cunha cota de desnivel de casi 12-15 metros e a 30 metros de distancia. É dicir, que este cliente apostou pola biomasa e, afortunadamente, pois, temos os medios para que este tranquilo e non dude en ningún momento que se vai quedar sin pele, que non haxa camión para a Sirrilla. E, bueno, falar un poquinho tamén dos proveedores, que xa falei deles tamén, que a verdade é que hoxe en día dá gusto, porque o produto que se fai aquí en Galicia é de unha calidade exquisita, isto tamén os clientes saben delo. E vou deixar aquí un vídeo que pasa que me dixeron que non se ve, no que vos iba a enseñar un poquinho unha maniobra, pero non se ve. Entón, bueno, se non tedes ninguna dúbida ou alguna consulta, moitas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. La verdad es que la parte final del proceso del pellet, que es el combustible más sofisticado que se hace de la madera y que puede permitir cambiar, hacer automática una instalación, cambiar gasóleo por pellet y que la sensación del cliente sea absolutamente la misma, es un botón, un silo grande, una autonomía, la parte final de la distribución del pellet, que se haga bien es importante. Y por suerte sí que estamos en un momento en el que todo el pellet cumple los criterios, todo el pellet que se fabrica, y es muy raro hoy en día encontrar un pellet que no funcione bien. Todo el mundo afinó las fábricas y la verdad casi todas las fábricas están certificadas, con lo cual hay una seguridad en el suministro y en el tipo de combustible. Gracias. Vale, ahora la última charla. Bueno, después hay una pequeña de ayudas, pero muy rápida. Saliendo del mundo del suministro de granel, en Ocofen, hace 6 o 7 años, se decidió, Ocofen tenía su mercado, era en Centro Europa, y la visión era que todas las instalaciones tenían que ser automáticas, automáticas por supuesto, pero con una capacidad, una autonomía, silos grandes, que fuese exactamente igual que el gasóleo. Pero la verdad y la realidad es que también hay una demanda en la que no necesites eso, sino que una caldera con una tolva, con sacos, es una solución que también está muy bien, que la gente
quien está acostumbrado, es una rutina, que se convierte en una rutina, echar unos sacos una vez a la semana, y eso no lo veía en Ocofen, Herbert, y en 2006 empezó a verlo como una opción por su expansión en países donde esa opción se veía como válida. Y 2006, ¿dijo 2006? No, hace 6 años, hace 6 o 7 años. 2014 empezamos. 2014. Eso, sí. Entonces decidió hacer un modelo, simplificarlo, dejarlo solo para carga con sacos y darle una imagen distinta, una imagen diferenciada. Y entonces se creó EasyPel como marca diferenciada, incluso como canal diferenciado también de venta. Y en EasyPel, que ahora Reinhard va a hablar de esta máquina, Reinhard Denger es el gerente de EasyPel en Austria, y bueno, tenemos la suerte de que tenemos afinidad por idioma, porque él habla perfectamente el español, con lo cual tenemos suerte de poder tener esa fluidez en la comunicación con él. Bien, bueno, sí, en realidad la caldera EasyPel es un producto que se vio, que nosotros en realidad en Ocofen se vende cada vez más de succión automática, neumática, ¿no es cierto? Y por otro lado también el tema de la caldera de llenado manual. Al revés de lo que uno piensa, aumentaba el porcentaje. Entonces nosotros en realidad vemos que hay un mercado para calderas de llenado manual que sí efectivamente tiene demanda, y para eso también queríamos entrar en un segmento de una caldera un poco más simplificado, para decirlo así, de que una caldera de succión, transformarlo en manual no tiene mucho sentido. Es mejor partir con una caldera mucho más simple, pongamos que le quito todo eso, y también con eso puedo acceder a un mercado mayor porque tengo un precio más económico y más asequible, ¿no? Y de eso nació EasyPel, que es una caldera en realidad que tiene bastante altas prestaciones. O sea, nosotros siempre queríamos tener una caldera de funcionamiento óptimo, por lo tanto tenemos un muy alto rendimiento. Es una caldera que está fabricada bajo la licencia de Ocofen en Austria. De una larga vida útil, o sea, hablamos y disponibilidad de repuestos, hablamos de 20 años, por ejemplo, que también es algo que tú tienes que considerarlo, sobre todo cuando entras a un mercado donde el precio es importante. El precio es importante, pero así también los años de prestación también son importantes, porque nosotros garantizamos, pongamos, también la disponibilidad de repuestos y el soporte para esta máquina a estos años. Y por lo tanto para el cliente es distinto a que si yo la inversión inicial lo divido por 5, por 10 o por 20, ¿no? Y también los estándares de seguridad que nosotros queremos sean lo mismo de calderas de alta gama. O sea, nosotros no transamos en quitarle ese confort y esa seguridad al cliente, en decir, nosotros hacemos algo que funciona más o menos, o que no sabemos muy bien si va a tener un buen desarrollo en el tiempo o no. La flexibilidad, obviamente, de una caldera automática es que la caldera sabe lo que tiene que hacer prácticamente solo. La caldera tiene lo suficientemente sensores y capta un poco a lo que tiene que hacer, a que modula, se enciende, se apaga y hace todos los procesos bajo un control donde el cliente no tiene que hacer nada, ni ajustar nada, ni modificar nada. También el nivel de emisiones, estamos en la clase más alta de las emisiones, y como siempre, como grupo Ocofen estamos preocupados de que las emisiones sean lo más bajo posible, porque efectivamente aquí queremos hacer el bien al medio ambiente, y obviamente una caldera de muy bajo mantenimiento, con una limpieza anual.
es suficiente, o sea, a cambio de muchas otras marcas, nosotros en realidad el cliente no tiene que hacer nada, salvo poner el pellet y una vez al mes sacar las cenizas, ¿no? Eso lo logramos gracias a ciertos elementos que están dentro de la caldera, que son elementos de seguridad y de control combustión, como el motor antirretorno de llama, que efectivamente evita de que ante cualquier problema, como por ejemplo corte de luz o cuando yo no requiero pellets de la máquina, hay un cierre al 100% con el depósito de combustible, con lo cual evito cualquier accidente de humo o de llama hacia al depósito. También el quemador es un quemador de afloración que produce, pongamos, como una combustión muy óptima. Es quizás lo más caro productivamente, pero en sí para la combustión y para la autolimpieza es lo más óptimo porque no tiene piezas en movimiento y sí efectivamente también produce muy bajo emisiones. El encendido es un elemento, una resistencia que no toca el producto, que tiene un muy bajo consumo eléctrico y una muy larga vida útil. Tenemos medición de temperatura dentro de la cámara combustión, que funciona con la relación de las emisiones mucho mejor que una sonda lambda, porque funciona mucho más rápido y con eso está comprobado que logro menores emisiones. Y también la presión negativa o el tiraje está constantemente medido para justamente ajustar la salida de gases y con eso la temperatura, las emisiones y por ende el consumo de pellets, ¿no? Como le digo, la eliminación de las cenizas en este es automático porque el producto se quema, la ceniza se va al borde y el mismo pellet que emerge como en un volcán empuja la ceniza afuera. Es un quemador abierto de 3 pasos, por lo tanto los gases que no están 100% combustionados vuelven atrás y así se logra, pongamos, la combustión óptima. El intercambiador es de potencia variable, por lo tanto yo puedo en algún momento también achicar o agrandar el intercambiador según la necesidad térmica del momento, si la casa, por ejemplo, se modifica o no se usa en todo. La elevación de temperatura para evitar la condensación de la caldera está integrado, o sea, aquí no corremos riesgo de que podamos tener alguna condensación por alguna mala conexión o algún elemento que se estropee, sino eso está incluido dentro de la limpieza automática de la caldera. Hace efectivamente que durante el año no tengo que hacer absolutamente nada porque es una cámara de combustión y un intercambiador abierto que todas las piezas están en forma vertical, por lo tanto toda ceniza se cae hacia abajo y yo no tengo acumulación en ninguna parte, ¿no? Y el control que lo mantenemos sin idiomas, con símbolos que son simples y claros y son muy fáciles de entender, por lo tanto evitamos que hay que consultar muchos manuales porque en realidad es muy fácil y solamente algunos parámetros que se ajustan que son los más importantes, el resto la máquina lo hace solo. Cenicero, como le digo, incorporado que prácticamente sirve aproximadamente para, bueno, depende un poco del pellet, pero yo diría entre 700 a 1000 kilos de pellet se pueden quemar en el cenicero. Algunos queman 5 o 6 toneladas y todavía la caldera funciona, pero en algún momento hay que vaciarlo, sí, no hay que olvidarse de eso, ¿no? La tolva, bueno, son tolvas de una capacidad de 150 a 190 kilos, por lo tanto, en realidad hoy día al consumo de no sé, promedio sería de 1 a 3 sacos día, más o menos alcanza la semana o a veces un poco más, a veces un poco menos y bueno, nuevamente
libre de mantención. Y todos estos elementos, pongamos, dentro de la caldera hace que esta caldera efectivamente está libre de mantenciones. Es una caldera que funciona totalmente automática porque si recibo la señal que yo necesito calor, la caldera se enciende, controla automáticamente cuál es la cantidad de calor que se necesita, se ajusta, tiene un modo de encendido controlado para no generar temperaturas demasiado altas, con lo cual evito la generación de escoria dentro del plato combustión. Tengo sensores que me miden, incluso se adaptan a la calidad del pellet, al poder calorífico del pellet, a la cantidad de oxígeno que tengo. O sea, si instalo la máquina a altura del mar o a 3.000 metros de altura, se ajusta solo a eso. Por lo tanto, es muy adaptable a todas las situaciones y no hay que hacer ajustes, y yo creo que eso es una gran ventaja. Quizás frente a otras máquinas que uno tiene que meterse muy dentro del cómo funciona, cómo combustiona y qué tengo que adaptar. Aquí no hay que hacer nada de eso. También tiene un controlador integrado que sirve para funciones básicas como la instalación de suelo radiante, radiadores, oficina o cualquier intercambiador que quiero para esto usar. Tiene también conexión a depósito de inercia, depósito de ACS, sirve hasta 3 circuitos de calefacción e incluso tiene una posibilidad de conectar a una sonda exterior para la modulación o el ajuste de potencia de la caldera sea según una curva de parámetro de temperatura exterior, y con eso, pongamos, tengo tiempos de funcionamiento más prolongados y evito, pongamos, paradas frecuentes de la caldera, ¿no? Bueno, y con esta tecnología tenemos hoy día más de 100.000 calderas funcionando en 25 países tan lejanos como Nueva Zelanda, Chile o Canadá. Por lo tanto, les puedo asegurar que sí, efectivamente la caldera no produce problemas y es una caldera que está pensado para que el instalador lo puede instalar, poner la puesta en marcha, y en realidad no necesita mayor soporte porque en realidad es muy simple, y una vez que has hecho una, ya sabes que en realidad eso funciona bastante bien. Bueno, y ahora como novedad, ¿por qué? A ver. Ahora como novedad, para este año vamos a tener un rediseño de la caldera. A partir de septiembre va a venir ese nuevo modelo que en realidad es el orgullo nuestro, porque nos hemos cabeceado bastante para mejorar aún más el tema de la caldera, y hemos llegado a un modelo que, bueno, cambió la apariencia física, es ahora de color blanco en vez de gris, y tiene la ventaja de que las salidas hidráulicas están no hacia atrás sino hacia arriba. Por lo tanto, se puede apoyar la caldera hasta la pared. La salida de humo está atrás en una forma diagonal, por lo tanto, yo puedo también en la parte derecha casi adosarlo a la pared. Y tengo una puerta directa al cenicero, o sea, no tengo la puerta adicional que tengo hoy día afuera, y puedo montar los grupos de bomba y todo eso directamente arriba, y el panel de control se fue al depósito. Por lo tanto, tengo una función donde lo tengo prácticamente frente a la cara
una mejor visión. El interior es prácticamente lo mismo, con los mismos elementos que yo le había explicado, así que tenemos una caldera que funciona prácticamente igual y no tenemos ninguna duda de que va a tener un buen empeño. ¿Qué cambió? Cambió un poco la profundidad de la caldera antes y el ancho un poco, o sea, hoy día tengo 118 centímetros de ancho y algo me cambió las letras, ¿no? O sea, es como raro, no sé por qué. Cuando se traspasó parece que el computador no reconoce, así que les pido perdón que se vea un poco deformado, pero bueno. El peso son 345 y 420 kilos, es levemente inferior al actual y que viene en el pallet de 80 por 120 o 85 por 120, o sea, sobre todo la caldera de 25 a 32 kilovatios es bastante menos profundo, ¿no? Hoy día tengo 72 y 77 centímetros que necesito de la pared para poder instalar la caldera y con eso el espacio dentro de la sala es menor y también la apariencia física de la caldera es mucho mejor porque se ve más pequeño y no necesito atrás espacio perdido por el tema de las conexiones. En el tema del acceso también, hoy día el depósito es de pellet, que es el número 6, va sentado sobre un marco y la chapa inferior lo puedo sacar completamente, por lo tanto tengo acceso hoy día libre al quemador y no como antes que era un poco, o como actualmente que tengo ahí los pies del depósito. Eso lo hemos cambiado, hoy día el depósito prácticamente está adosado a la caldera y abajo para algún servicio, acceso, limpieza estoy totalmente libre. Las chapas como siempre no requieren, son muy fáciles, la tapa se saca directamente sin herramientas y de ahí tengo dos tornillos que hay que soltar y luego ya puedo sacar todas las chapas para tener acceso a la parte electrónica, conexión o cualquier motor. Como le digo, hoy día en la parte trasera y lateral derecha lo podemos adosar a prácticamente 5 centímetros a la pared, con lo cual tengo la ventaja que necesito mucho menos espacio de instalación. Por el lado del depósito de pellets, nosotros recomendamos 30 centímetros. Los 30 centímetros son necesarios para poder sacar el quemador completo, o sea, si necesito acceso al tornillo sin fin del quemador o tengo que sacar el quemador, lo cual en realidad no es el caso en el 99% de las calderas. Si no requiero eso, sí puedo efectivamente también por la parte izquierda prácticamente pegarme a la pared, porque como les dije antes, como hemos cambiado eso y hoy día el depósito lo puedo sacar hacia arriba, no necesito ningún espacio por la izquierda tampoco. Y enfrente necesito el espacio, bueno, para abrir la puerta, que son como 50 centímetros, más sacar el cajón, ¿no? El ancho de puerta también se disminuyó ahora por 4 centímetros. Hoy día puedo pasar por puertas de 68 y 73 centímetros, lo cual también es práctico porque muchas veces uno tiene que pasar por partes angostas, ¿no? El depósito manual tiene hoy día los conos de descarga movible, porque como lo hemos colgado es un cuadrado y ese cuadrado, pongamos, tiene adentro esos conos para la descarga total y tiene también una compuerta de inspección por si pasa algo en el tornillo o algo de los pellets.
tengo un acceso ahí por fuera sin tener que vaciar todo el depósito, y por esa abertura también viene como con un resbalín, con lo cual luego puedo, pongamos, vaciar el depósito por abajo, ¿no? Eso ya es todo por mi parte. Muchas gracias y espero que la nueva caldera tenga éxito. Gracias, Reinhard. Yo creo que la mayoría de de la gente que está aquí conoce la ISIPEL, entonces sabe que no estamos mintiendo. Qué bueno. Y en relación al nuevo modelo, sí que son pequeños detalles, pero que al final van a simplificar mucho el trabajo en instalación y las posibilidades en espacios más reducidos. Está en el stand, está expuesto ese modelo en el remolque, con lo cual se puede ver allí. Yo iba a hablar ahora 5 minutos, porque nos pasamos de la parte de ayudas, y en las ayudas tenemos, por un lado, tenemos las ayudas del INEGA, que todo el mundo conoce, que están abiertas ahora, que casi me parece más interesante empezar, y es muy rápido, por unas líneas de ayudas nuevas que van a salir dentro de muy poquito, que son las líneas de ayuda que vienen del IDAE, que es para renovables térmicas, en privado y en público. Porque las otras, todos sabemos cómo son, está abierta ahora la convocatoria, se empieza la del INEGA, el 1 de marzo se empiezan a solicitar para particulares. Por orden de solicitud, el INEGA decidió sacar una línea independiente porque la línea que venía del IDAE, que era la del Real Decreto 477, que se usó y estaba muy bien concebida para otras tecnologías, para aerotermia, para geotermia, para fotovoltaica, en la parte de biomasa en el IDAE metieron la patita y entonces no lo hicieron bien. Y el INEGA, que lleva muchos años haciendo unas convocatorias de ayudas que son bastante sensatas, al detectar eso, decidió sacar su línea independiente, como en otros años, para particulares. Entonces, esa creo que la conocemos todos. Yo me voy a ir a otra línea, que es la línea de renovables térmicas, que este es un Real Decreto que ya está publicado el 21 de diciembre, y este Real Decreto lo saca el IDAE, lo publica en el BOE, con las características principales de esta línea de ayuda. Esto viene de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que en realidad hay un montón de líneas donde estas son las más directas de aplicación de biomasa, tanto la del INEGA para particulares como esta para empresas y para administración, pero después hay otras líneas que en realidad la biomasa, a pesar de que el IDAE no tiene mucho conocimiento de la biomasa, porque es una gente que es más de asfalto, entonces la biomasa tampoco tiene mucho conocimiento. Está en todas las líneas, o sea, las líneas de las ayudas que hay para reforma y eficiencia energética de las viviendas, también se incluye la biomasa como una de las... En realidad está purulando por todas las ayudas que hay enfocadas a la eficiencia energética y a renovables, pero estas son las concretas. Entonces, en estas son 2 programas de incentivos. En una es realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial. En definitiva, privado, porque otros sectores de la economía privado, y después otra parte de estas ayudas es para las administraciones públicas. Esto hay una partida a nivel nacional que son 150 millones de euros, y lo que hace el IDAE es repartir en las comunidades y trasvasa esos fondos a las comunidades con los criterios que ya puso en el BOE, con lo cual ya sabemos cuáles son, y le da a las comunidades 3 meses para que cada una publique sus ayudas, y en el caso de Galicia va a ser el INEGA el que las publique y el que disponga de esos fondos, pero con los criterios que ya están publicados en el Real Decreto, con lo cual ya se sabe cómo son. Vale, en el momento en el que aquí dicen que le dan 3 meses a las comunidades, con lo cual esto publicaron el 21 de diciembre y es, en teoría, la fecha tope es el 22 de marzo que el INEGA ya publique esto. Aún así, como va a ser por orden de solicitud, va a pasar un tiempo desde que publica hasta que aún va un mínimo margen de 1 mes y medio, seguramente hasta mayo, no esté la convocatoria para poder hacer las solicitudes.
En la parte de biomasa está incluida las calderas y también está incluida la parte, en caso de que sea redes de calor, también la parte de red de calor. Y se valoran de manera independiente. El tope de esta convocatoria es hasta 1 megavatio, limitan ahí, o sea, no es como que el gran industrial no está incluido dentro de esta convocatoria, con lo cual también está bien, porque si no, si tienes unos fondos y los están disponibles para proyectos muy grandes, al final te pueden quitar, meter unos zarpazos y dejarte sin fondos. En esta convocatoria reconozco que el IDAE la sacó bastante coherente. Las ayudas. La intensidad de ayuda es, en empresas es 35, 40, 45, si es gran empresa, mediana empresa o pequeña. La gran mayoría va a estar entre mediana y pequeña, entonces o 40 o 45%. En la parte de administración pública va a ser el 70% de los costes elegibles. A mayores hay un plus que le dan, que como tienen que estar en la parte de reto demográfico, pues tienen que primarlo. Hay un 5% adicional para las instalaciones en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes o menos de 20.000 que tengan núcleos de menos de 5.000, bueno, los de reto demográfico. Con lo cual podemos pensar que en este mapa se ve todo lo que es azul, sea azul claro, azul oscuro, son esos municipios. Los azul oscuros son los que están por encima de 5.000, pero que cumplen los requisitos. Entonces, salvo los grandes ayuntamientos de Galicia, en el resto ese 5% se lo estaría añadido. Bueno, las inversiones que se realizan en la ejecución de obras, vale, sí. Dentro de estas ayudas hay porque estas ayudas van a anular las del INEGA que hubo en otros años también para empresas y para administración pública. Igual que hubiese pasado con particulares si la del IDAE hubiese salido bien, pero como no salió bien, sacaron la propia, la que está ahora abierta. Entonces, la gran diferencia con las del INEGA, a pesar de que el INEGA tenía un 80% en administración pública e incluso, bueno, era un cálculo así un poco raro, pero podía salir un poquito mejor para empresas, en esta el coste elegible es mayor, con lo cual el coste por proyecto se puede incrementar, va por kilovatio, después vienen las cantidades, pero sobre todo hay una cosa importante y es que todos los trabajos profesionales asociados a la obra están incluidos como coste elegible, cosa que el INEGA no lo tenía. El INEGA decía, yo te subvenciono la caldera, te subvenciono la instalación, pero después no te subvenciono nada más. Si hay un proyecto, nada, al ayuntamiento el proyecto no te lo pago, la dirección de obra no te la pago. Entonces, de esa manera estaba un poco cojo y en este sentido está muy bien porque todas esas partes de trabajos técnicos, de proyecto, dirección de obra, están incluidos. Incluso también se puede incluir una partida que sea para la propia gestión de la ayuda. Un coste, si alguien gestiona la ayuda a un tercero y eso con unos máximos, pero eso también está incluido como un coste elegible. En la parte de... Bueno, aparte, estos serían los conceptos y los costes elegibles, es por supuesto los equipos, la sala de calderas, todo lo que incluye la sala de calderas, incluyendo hidráulica y todas las bombas de sala. Y los costes elegibles están en función de kilovatio y son 430 kilovatios, 430 euros por kilovatio en calderas y 450 euros en la parte de la red de calor. O sea, los 450 euros, la potencia en ese caso no es de la caldera, sino que es de las estaciones de intercambio. La suma de las estaciones de intercambio, la potencia que tiene. Los 430 euros es bastante mejor que lo que tenía el INEGA, es menor de lo que tenía el DUS 5000 cuando lo sacaron, pero el DUS 5000 era una convocatoria que valía para calderas de biomasa y valía casi para poner aceras, iluminación, entonces esa es una convocatoria así demasiado amplia. Esta es muy concreta y los 430 euros pues yo creo que está muy bien porque una instalación de 200 kilovatios pues serían 86.000 euros como coste elegible y ya cuando tienes una red de calor a mayores tienes toda la parte de red de calor, yo creo que está dentro de lo que casi cualquier instalación tiene el coste de casi cualquier instalación. Y la partida presupuestaria que está para Galicia son 8.800.000 euros.
Esto es mucho más de lo que ponía el INEGA en los años anteriores. O sea, hay bastante dinero. Y no solo son estos 8.800.000, sino que esta es la parte que le corresponde a Galicia de los 150 millones para toda España. Pero ya la propia convocatoria dice, como salen ahora todas las del fondo, los fondos de recuperación, que desde el IDAE hay muchos fondos y lo que quieren es suelto un dinero, a ver cómo funciona y si hay demanda, meto más. Entonces ya la propia convocatoria dice que los 150 millones son ampliables hasta 500. Es decir, hay pasta para que quien quiera hacer una inversión en el sector privado, que además siempre el sector privado, las instalaciones de biomasa en empresas, industrias, siempre fue una cosa que, bueno, tiene su complejidad, las instalaciones de biomasa, con lo cual, si puedo prescindir como gestor de mi empresa de tener algo que puede tener sabemos, los que estamos metidos, sabemos que si las cosas se hacen bien no hay ningún problema, pero es que ahora está el añadido de que los costes energéticos de lo que tienen son enormes. Entonces, ahora, antes, el primer filtro era, lo digo por las últimas semanas, lo que está pasando. Hace 1 año y medio el coste del megavatio en gas estaba, para una empresa mediana, grande, estaba en 30-35 euros kilovatio. Estoy mirando a Ricardo porque él lleva esa gestión y seguramente me puede aclarar o puede matizar los números. Pero era 30-35, hoy en día está entre 90 y 95. Entonces, cualquier empresa ya no es en una empresa que tenga alguna demanda mediana, ya no es quien tiene que estar pendiente de la caldera, sino quien está pendiente de los números es el primero que quiere cambiar, porque el coste energético de calor se disparó. En la parte de... Bueno, esta es la que yo después, como estáis registrados, os paso la información, os la paso por mail, pero bueno, es una información que está en la página del IDAE, está todo bien, está muy bien clarito, está bien publicado y eso, a finales de marzo la sacará el INEGA. Y en las del INEGA, yo creo que todos conocéis las ayudas del INEGA. Lo digo porque meterme ahora ahí me parece que nos pasamos de tiempo y hay un pulpo que está allí en el stand, que ya me pasaron un vídeo de cómo estaba el pulpo, que yo creo que va a ser lo mejor parar aquí. Fran, ¿tenemos el pulpo operativo? Pues yo creo que... De todas formas, en las bolsas hay un folletito. En este folletito del INEGA, que está pensado para poder dar a los particulares, para que lo vean, aquí hay una información, esta es una información genérica, y también está, esto el que quiera llevarse más, hay un código QR que también accedes a una pequeña página web que tenemos nosotros con una información básica. Más que nada pensando en poder pasárselo a un cliente final con una información sencillita de digerir y para que lo pueda ver. Y yo creo que si hay alguna pregunta, si hubiese alguna pregunta de todos los que hablamos, menos Diego, porque estamos aquí, podíamos comentarlo, y si no, nos vamos al pulpo. Nos vamos al pulpo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias.